Así que bueno, sepan que les amamos mucho en el Señor. Allá en Argentina siempre estamos pendientes de la obra acá, orando y gozándonos de la obra acá. Y bueno, reciban también saludos de allá. Muchos hermanos allá me dijeron mandar nuestros saludos, así que grupal. Les mando el saludo de todos los hermanos que les aman desde Argentina. Y bueno, es una alegría muy grande poder estar esta mañana. Estaba pensando en qué compartir hoy y pensé en compartirles un mensaje de ánimo. Un mensaje que pueda de nuevo cargar las pilas del corazón y les pueda llenar de confianza para seguir adelante en la tarea que el Señor les dio. Esta iglesia es muy especial. Tal vez ustedes, estando acá, no llegan a ver todo lo que el Señor está haciendo, pero en poquitos años, celebraron 8 años, ¿no?, de aniversario. Y todo lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor está firmando su obra y cómo el Señor les está usando acá y en otros lugares también. Su iglesia es una bendición allá en la selva a través del ministerio de su pastor. Es una bendición en las iglesias de acá, de la zona también y de toda la federación de iglesias bautistas. Y bueno, el Señor ha sido muy bueno. Y oro para que el Señor pueda seguir edificando su obra acá. Y mientras pensaba en cómo animarles, qué texto ir o de qué hablar, estaba pensando en esto. Imagínense cómo podríamos tener ánimo si no creeríamos todo lo que se cantó hace un momento. Ahí recién hablábamos de la majestad de nuestro Señor y hablábamos de su obra, de su muerte y resurrección, y nos gozábamos en eso. Pensá los que no creen en esto, los que hoy están ahí haciendo otras cosas y no están reunidos para adorar a Dios. ¿Qué les motiva? A veces lo que les motiva son cosas muy pasajeras del momento, el placer, los propósitos, los objetivos, los sueños que tienen. Pero si uno se pone a pensar, todas esas cosas son huecas, son vanas. ¿Se acuerdan cómo Salomón en el libro de Eclesiastés empezó a describir todo lo que se puede buscar en este mundo? Y todo lo que podrías lograr. Él logró todo, nadie le ganó a él. Él tuvo todo lo que los hombres sueñan con tener. Y al final, él dice, es hueco, nada de eso tiene valor. Imagínate la persona que está tratando de esforzarse por lograr trascender, ¿no? Y que la gente lo ame y lo valore. No sé si ya te diste cuenta de esto, pero nadie está impresionado con vos y con lo que logres. Toda la gente ahí afuera está compitiendo por trascender ellos mismos. Nunca vas a lograr que te amen y te admiren y crean que vos sos lo más, porque todos viven para sí mismos. Y aunque logres por un momento fama y aclamación, ¿cuánto pasa hasta que todo eso desaparece? O sea, pensá en un par de décadas, después de que morís, la gente se olvida. Entonces toda tu vida invertida en algo que no tiene ninguna trascendencia. Si vos vivís para las cosas de este mundo y estás afanado por acumular, pues sí, ¿para quién van a hacer todas esas cosas cuando yo ya no esté? La va a agarrar alguien y la va a despilfarrar en un abrir y cerrar de ojos. No, toda una vida de esfuerzo. ¿De qué sirvió? ¿Para qué? El placer, bueno, sí, es real. Pero ¿cuánto dura el placer? Cualquier placer, ¿no? Una comida rica. Ayer nos dieron lechona. Ustedes tienen comidas muy ricas, ¿no? Hay muchas cosas hermosas de la vida, pero es un momento. Y se acaba. Y después, ¿de qué sirven todas las cosas que hacemos? Así que para la gente que está ahí afuera, que no cree en lo que acabamos de decir y de cantar, no hay motivación real para lo que están haciendo. Solo motivaciones efímeras que desaparecen. Ahora, también tenemos que tener cuidado porque creer todas estas cosas tampoco te garantizan una motivación real. Porque pensá en esto.
Salomón dijo que si buscas las cosas de esta vida sin ponerte bajo el gobierno de Dios, es todo hueco. Pero hay algo más. Pablo dijo otra cosa. Pablo dijo, si vos confías en Cristo y vivís para Él y renunciás a todas las cosas de este mundo para vivir para la eternidad, pero, dice, si la resurrección no es real, eso es peor que vivir para las cosas de este mundo. Porque al final, si la resurrección no es real, vos diste la espalda a todo para buscar algo que en realidad no es verdad. Y esta vida va a terminar y vos no pudiste ni disfrutar de este mundo, ni vas a disfrutar nada después, porque es toda una farsa. Así que reunirnos y cantar y animarnos hablando de Jesús y de vivir para lo eterno no tendría ningún valor a menos que lo que creemos es real. Y ahí encontramos cuál es el eje de motivación más consistente para el creyente. El creyente está motivado para vivir una vida consagrada para Cristo y enfocado en lo eterno porque él cree en la resurrección. Él cree que Cristo venció la muerte y eso abre las puertas para la esperanza de una vida futura en donde Cristo va a resucitarnos a nosotros. Y esta vida no es todo. Y por eso el creyente puede vivir en esta vida como un extranjero y peregrino, poniendo su mirada en lo eterno y motivado para gastar toda su vida y todas sus fuerzas en algo que sí vale la pena, en algo que no va a terminar, en algo que no va a deshacerse, sino que va a tener fruto para toda la eternidad. Esta verdad, la verdad de la resurrección, es la verdad que está en el centro de la fe cristiana. Y esta verdad ha sido atacada muchas veces. En el primer siglo había falsos maestros que habían convertido la resurrección simplemente en algo espiritual. Y decían, sí, la resurrección es real, pero es espiritual. Cristo está vivo porque Él vive en el corazón de todos. Y nosotros vamos a vivir porque el alma va a trascender. Y ellos empezaron a distorsionar la doctrina de la resurrección y la iglesia en Corinto se había enredado en estas falsas enseñanzas y estaba aceptándolas. Y Pablo al final de su primera carta va a enfrentar estos falsos maestros. Y él va a recordar a la iglesia la importancia de defender la doctrina de la resurrección. Porque no es solamente un concepto teórico, es la motivación para una vida llena de fruto, para una vida entregada a Dios. Es esta confianza de que esta vida no es todo, de que vivimos como extranjeros y peregrinos, pero para algo que viene en el futuro. Así que si tienen sus Biblias, vamos a abrir en 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer un solo versículo esta mañana. El pasaje de hoy es bien cortito y seguramente lo has leído alguna vez y espero que esta mañana te vuelva a alentar para vivir una vida que tenga fruto eterno. El título de este mensaje es Ocupados en una misión con valor eterno. Ocupados en una misión con valor eterno. Lo que yo te quiero animar es que no vivas como el mundo para las cosas pasajeras, que no vivas solamente la rutina cristiana con un vocabulario que no crees realmente, sino que afirmándote en la palabra de Dios, decidas ocupar toda tu vida en lo que tiene valor eterno, ¿sí? Así que leamos el pasaje. 1 Corintios 15, 58 dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comienza Pablo con ese así que conecta este versículo con todo el capítulo 15. Recién yo les conté lo que Pablo está haciendo en el capítulo 15, defendiendo la doctrina de la resurrección y explicando cómo va a ser la resurrección futura de los creyentes. Y ese así que lo que te está diciendo es que si esto es verdad, si creemos que un día el Señor va a levantarnos y que vamos a resucitar a una vida ya sin pecado, glorificada, ¿cómo debería eso impactar nuestro día a día? Así que
nos va a decir cómo vive una persona que está convencida de la resurrección. Y el que está convencido de la resurrección va a vivir de esta manera. En primer lugar, manteniéndose firme en lo que ha recibido. Manteniéndose firme en lo que ha recibido. Dice entonces, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Pablo habla muchas veces con este lenguaje cariñoso, aún a personas que le causaron mucho dolor. La iglesia de Corinto es una iglesia que causó mucho dolor a Pablo porque su inmadurez y su rebeldía le llevó en muchos momentos a rechazar a Pablo y la autoridad de Pablo y a irse atrás de falsas enseñanzas. Pero aún Pablo les ama realmente. Estas palabras no son relleno, estas palabras son sinceras. Para Pablo esta iglesia es un tesoro, porque aún con todos los defectos que tiene, es su familia en la fe, son sus hijos espirituales. Y entonces Pablo no se pone por encima, los trata como hermanos y les recuerda el afecto profundo que él les tiene. Y es parte de ese afecto que les lleva a decir lo que viene. Pablo quiere que estos hermanos que él ama puedan vivir una vida llena de fruto, una vida que sea recompensada por el Señor y por eso es que le va a hacer esta exhortación. Hermanos míos amados, y acá viene el llamado, estad firmes. Estad firmes. Esta es una orden que muestra una responsabilidad que tiene el pueblo de Dios ante la obra de Cristo. La palabra firmeza acá tiene que ver con estar plantado. Es la idea de algo sólido. O a veces se usa para una persona que está sentada y no se mueve. En este contexto, estar firme tiene que ver con una iglesia que había sido construida sobre el fundamento bíblico. Cuando Pablo llegó a Corinto, él empezó esta iglesia. Él les enseñó la sana doctrina. Él les puso el fundamento verdadero, que es Jesucristo, y sobre eso se va edificando. Pero esta iglesia había empezado a ser sacudida por vientos de doctrina. Influencias que había en su entorno. Las influencias seculares de Corinto y las influencias espirituales que venían de otros lugares con maestros que traían otras doctrinas. Y esta iglesia había claudicado. Esta iglesia, en vez de mantenerse en lo que había aprendido y había recibido de Pablo, había empezado a ser influenciada por los vientos que le rodeaban. Hermanos, no hay un llamado más oportuno que este para la iglesia de nuestro tiempo. En un mundo donde hay tanta confusión, donde aún en medio del mundo cristiano hay tanta falta de criterio, hay tantas doctrinas que deambulan por ahí, que corrompen la iglesia, que distorsionan la doctrina de Cristo y que hacen que la iglesia sea ineficaz. Vivimos en un tiempo en donde personas que nos enseñaron, que nos alentaron, hoy parecen estar dudando y cambiando el rumbo. Ya no hay claridad, no hay convicción. La iglesia parece que piensa que lo mejor que puede hacer es renovarse. Cuando lo que Dios le dice es la virtud de una iglesia, no es renovarse, es mantenerse. La iglesia es llamada a perseverar. La iglesia tiene que ser una columna sólida en un mundo cambiante que no se mueve de sus convicciones, no se mueve de sus determinaciones, no se mueve en su ética, en su vida espiritual, en su santificación, no se mueve en la doctrina sin importar las amenazas, sin importar lo que pierda en el camino, sin importar cuánto esto afecte sus relaciones. La iglesia es la iglesia de Cristo y la iglesia tiene que mantenerse firme si es que espera terminar bien y tener la aprobación de Cristo y la recompensa de la que Pablo va a hablar más adelante. La virtud de una iglesia bíblica es su firmeza, no su adaptabilidad, ¿no? Y esta idea de firmeza aparece en muchos pasajes del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, ahí en Colosenses 1:23, Pablo usa esta palabra en este contexto, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, hay un peligro para toda iglesia, y es que en algún momento sus deseos de trascender o de influenciar o de crecer empiezan a hacer que la iglesia cambie lo que le dio vida, lo que le afirmó inicialmente, las convicciones en cuanto a la palabra. Y esto es lo que estaba pasando ahí en Corinto, y es lo que Pablo les exhorta: estad firmes. ¿Cómo se afirma una iglesia? Bueno, en Efesios capítulo 4, versículo 14, Pablo también describe ahí cómo la iglesia va ganando firmeza. La iglesia se afirma en la medida que sus líderes le enseñan la palabra y los creyentes reciben la palabra y se la enseñan unos a otros. Y con la palabra se van sirviendo unos a otros y edificando unos a otros. Y de esa manera, dice Pablo, la iglesia deja la infancia espiritual y se vuelve madura. Y cuando la iglesia es madura, se vuelve una iglesia que no es sacudida por los vientos. Explica Pablo esta imagen, ¿no es cierto? Que el niño, como es niño, no tiene fuerza para resistir los vientos que golpean. Pero el adulto puede mantenerse. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá también. La iglesia de Corinto no debe ser una iglesia inmadura, una iglesia ingenua. No tiene que ser una iglesia ignorante de la palabra. Tiene que ser una iglesia que está recibiendo la palabra, que está abrazando la palabra, que está enseñándose la palabra mutuamente y que se está afirmando para que esta iglesia no se mueva. Acá Pablo no está hablando de la iglesia en general, está hablando a los individuos, a cada creyente. Esta es nuestra primera responsabilidad. Si es que creemos en la resurrección, nuestra responsabilidad es afirmarnos. Este concepto de estar firmes también me hizo acordar el Proverbios 23:23. Proverbios 23:23 dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La iglesia de Cristo, el creyente fiel, tiene que ser un hombre que, habiendo entendido la verdad, ahora no la negocie por nada del mundo. No cambie esta verdad por ninguna oferta. No la venda. No la venda por ninguna relación. No la venda por ningún deseo. No la venda por ninguna dificultad que venga. La verdad se va a mantener en todo momento. La verdad no se vende. Eso es lo que dice Proverbios. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. La iglesia de Corinto necesita estar firme. Necesita recordar lo que ha recibido y no moverse. Jamás. Ahora no termina ahí. Pablo agrega otra palabrita que complementa a esta. No son dos cosas distintas, es una misma cosa, pero esta otra palabrita te ayuda a ver otro matiz acá, porque dice: estad firmes y constantes. La palabra constante tiene que ver con una persona que no la podés hacer cambiar de opinión. Es una persona determinada, que no va a volver atrás. La palabra también tiene el concepto de inamovible, persistente. Bueno, esos son términos positivos, pero te podría usar también los términos negativos. Una persona constante es una persona terca. O en Argentina decimos cabeza dura, que no la cambiás, que se mantiene. Ahora, vos decís cabeza dura, es algo que no es bueno, ¿no? Bueno, no es bueno para algunas cosas. Pero Pablo está diciendo que el creyente en algunas cosas tiene que ser terco, tiene que ser cabeza dura, tiene que ser alguien que no va a ser disuadido, que no lo van a convencer de otra cosa, que no se va a dejar arrastrar por sus relaciones, que no se va a dejar arrastrar por las opiniones, que no se va a dejar arrastrar por los videitos de YouTube, que no se va a dejar arrastrar por las dificultades que van a venir. Él le arrancó un camino y él puso las manos en un arado en el cual él no va a mirar para atrás, sin importar lo que pase.
Él va a seguir hasta el final en las convicciones que están arraigadas en su alma. Hermanos, esta es una virtud muy preciosa y tal vez vos la has reconocido en algunas personas. Vos has visto personas en medio de gran dificultad y mucha oposición. Vos has visto tal vez algunos líderes, has leído algunas biografías y has visto personas que sin ver ningún fruto, hoy nos exhortaba su pastor a esto de caminar por fe y no por vista. Personas que no vieron nada, pero que avanzaron con determinación durante toda su vida. Y al final el Señor respaldó sus ministerios y su obra trajo el fruto a su tiempo. Esto no es solo para los misioneros. Todo creyente tiene que tener un poco de esta actitud, ¿no? De ser terco para el Señor. No me van a desanimar tan fácil, ¿no? No voy a abandonar la carrera. No voy a cambiar mi rumbo. Voy a vivir una vida de acuerdo al llamado que recibí de Cristo. Y voy a esforzarme, voy a superar los obstáculos. Voy a depender en el Señor. Voy a sufrir lo que Él tenga para mí. Pero voy a seguir adelante en la carrera. Constante, marcar un paso que no va a frenar hasta alcanzar la meta. De los hombres que yo he visto, tal vez el hombre que más ha marcado, no, sin duda el hombre que más ha marcado mi vida en esta cualidad de ser terco, es mi papá. Muchos lo conocen a él y él es un hombre que tiene esta cualidad. Y que el Señor me ha dejado verla en muchas circunstancias personales y dificultades y pruebas, y en situaciones ministeriales. Y mi papá cuenta que cuando él era joven, en el instituto creo que fue, que él escuchó a un profesor o un pastor decir estas palabras que se le quedaron grabadas en su mente toda su vida. Él dice que este hombre había determinado una convicción que era la siguiente. Él dijo: no voy a dejar que nada ni nadie evite que cumpla aquello que Dios me llamó a hacer. ¿No parece muy profundo? ¿No parece, no es cierto, muy teológico? Pero este pensamiento sostuvo a mi papá en muchísimos momentos. No voy a dejar que nada ni nadie evite que cumpla aquello que Dios me llamó a hacer. Es esta terquedad, esta determinación, esta firmeza. Y la iglesia de Corinto necesitaba recordar esta verdad. Porque iba a haber desafíos en el camino y solamente perseverando en esa convicción iban a lograr la victoria y el fruto. Así que en primer lugar dijimos, vamos a ocuparnos de una misión con valor eterno, manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido. En segundo lugar, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. Entonces, en un sentido, estamos firmes, plantados, inamovibles, pero en otro sentido, estamos avanzando, no estamos estancados. No estamos ahí en la forma de una estatua y un monumento. El ministerio es dinámico. Y sí, es verdad que no cambiamos para adaptarnos al tiempo que nos rodea, pero sí avanzamos para llevar adelante la tarea que Dios nos dio para hacer. Entonces, en esta combinación de firmeza y convicción y a la vez determinación en el avance de la obra, está el equilibrio para una vida de fruto. Y por eso ahora Pablo agrega esto, creciendo en la obra del Señor siempre. Mira, la palabra crecer tiene el sentido de abundar o a veces hasta la idea de sobrar. O sea, Pablo está pensando que cuando un creyente está pensando en la obra del Señor, no tiene que ser mezquino con la obra del Señor. Vos no tenés que regular tu vida a la hora de pensar en cómo involucrarte en lo que tiene que ver con la obra y con los propósitos de Cristo. No. En ese aspecto, vos lo que tenés que hacer es hacer que abunde, que rebalse. En vez de ser mezquino, tenés que ser generoso con todo lo que va a requerir que la obra del Señor progrese.
Esta es la idea, ¿no es cierto?, de tener más que suficiente. Esta palabrita, por ejemplo, crecer, es la misma que aparece en Mateo 14:20, cuando dice que después de la alimentación de los 5.000, recogieron lo que sobró. Y esa palabra sobró ahí es esta misma, ¿no?, la abundancia. Entonces, te digo, a veces gente piensa de la obra de Cristo como algo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo como algo que acompaña toda nuestra vida. Pero no tenemos que ser muy fanáticos, ¿no? No tenemos que exagerar, no tenemos que pasarnos, ¿no?, de dedicación, de esfuerzo, porque, bueno, hay que tener un equilibrio en todo, ¿no? Y Pablo está usando acá una palabra que tiene que ver con exagerar. Tiene que ver con romper los límites, tiene que ver con ir más allá de nuestras fuerzas, tiene que ver con hacer que abunde grandemente. Entonces, es verdad que vos tenés que mantener en equilibrio muchas cosas de tu vida. Pero a la hora de pensar en la obra de Cristo, a la hora de pensar en tu crecimiento espiritual, en el crecimiento de la iglesia, en el avance del ministerio, vos tenés que errar más bien para el lado de lo mucho que errar para el lado de poco. No hay ningún versículo que diga que tenés que hacer menos para el Señor, pero hay versículos que dicen que tenés que hacer que sobre. Entonces no solo cumplas lo que tenés que hacer, hacé que sobre. O sea, errá para el lado de mucho. Si vos pensás que estás haciendo demasiado para Cristo, estás bien. Estás en el lugar donde Pablo te está queriendo poner, creciendo en la obra del Señor siempre. En un sentido, lo que está diciendo Pablo acá es, no tenés que estar satisfecho nunca. Nunca tenés que estar pensando, no, ya hice suficiente hasta acá, llego, no hay más compromiso, ni esfuerzo, ni avance, ni pasos de fe, ni metas grandes para Cristo. No, siempre abundando, poniendo más empeño. Esa es la actitud de personas que están convencidas de la resurrección, que están convencidas de que no quieren perder el tiempo, no quieren perder la única oportunidad que tienen para tener un fruto eterno. Ellos están pensando, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más me puedo estirar? ¿Cuánto más puedo dar para el Señor? Muchos pasajes hablan de esta actitud que para muchos sería como exagerada, de darlo todo, de hacer más todavía. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es bastante exagerado, ¿no? Tu cuerpo, toda tu vida, ofrecerla en el altar continuamente. Sí, ahí está, esta idea, ¿no es cierto? Abundar, dalo todo, no te quedes con nada, no mezquines tu esfuerzo para Cristo. Todo. Ahí hay un detalle en esta expresión, porque dice creciendo en la obra del Señor siempre. Me llama la atención esta expresión porque uno puede vivir una vida determinada para lograr metas y objetivos aún espirituales. Pero Pablo es muy específico acá. Cuando él dice lo que tenemos que abrazar y entregarnos y por lo que tenemos que esforzarnos es la obra del Señor. Del Señor implica que esta es la obra que Cristo nos dio para hacer. O sea, el creyente no es como un loco que sale corriendo en todas las direcciones para tratar de hacer todo lo que pueda en todo el mundo, ¿no? Porque así vas a desperdiciar tu vida también. El creyente es un hombre fiel, que si Cristo me dio algo para hacer, lo voy a hacer al máximo. O sea, no tengo que salir corriendo en todas las direcciones, tengo que agarrar esa escuelita dominical que el Señor me dio para enseñar y llevarla hasta su punto más alto que pueda, darle la mayor cantidad de tiempo que pueda, crecer como maestro lo más que pueda y hacer lo que Cristo me dio para hacer. Ahora, tal vez en el proceso Cristo vaya llevándome a pasos cada vez mayores, cosas, ¿no es cierto?, que nunca soñé de hacer para Él. Y eso va a llegar. Pero lo que tenemos que enfocar nuestra atención no es en compararnos, no es en tratar de tener el ministerio más grande. Es esto, ¿qué es lo que me dio Cristo? ¿Y cómo lo voy a hacer con esta entrega máxima?
y buscando desarrollarlo cada día más. Entonces es la obra del Señor. ¿Sí? Ahí, en este concepto de la obra del Señor, yo pienso, ¿qué significa crecer en la obra del Señor? Yo les daba una aplicación recién que decía, bueno, hacer lo que estás haciendo cada vez mejor. Esa es una forma en la que crecemos en la obra del Señor. Ahora, a la misma vez, vos tenés que pensar también, con lo que Dios me dio, con los talentos que Dios me dio, los recursos que Dios me dio, el entrenamiento que Dios me dio, ¿qué más puedo hacer para que la obra del Señor crezca no solamente en calidad, sino que crezca en cantidad, crezca en alcance, crezca en fruto? Porque yo quiero que todas las naciones sean discipuladas. Y esta es una carga que cada creyente debe llevar. Ningún creyente debe sentirse conforme y contento y satisfecho hasta que todas las naciones sean discipuladas. Todos tenemos que estar pensando de qué manera podemos hacerlo mejor, cómo podemos dar un paso más. Entonces, no sé, la semana pasada alguien se me acercó, es bastante nuevo en la fe, todavía no se bautizó. Y me decía, Matías, yo estoy escuchando tanto y aprendiendo tanto que quiero decírselo a todos, no sé cómo hacerlo mejor. Y me decía, él maneja un auto, como un taxi, y le habla a todos los que pasan por el taxi. Pero él me decía, ¿te parece si me hago un canal de YouTube y empiezo a subir ahí enseñanzas para pasársela a la gente? Lo que puedas hacer, hacelo. Me encanta ver personas que tienen iniciativa, que desean avanzar en la obra del Señor, que están pensando, ¿qué más puedo hacer para el reino de Dios? Una cosa que yo le dije es, bueno, fíjate, me encanta la idea, pero vos estás en este proceso de aprender. Entonces, no te mandes solo por ahí, toma lo que estás aprendiendo y eso comunica. Compartirlo con otros hermanos de la iglesia para que puedan ver lo que estás haciendo, para que ellos te puedan seguir guiando, ¿no es cierto? Y corrigiendo. Entonces, no es esto una búsqueda individual, esto es parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando Pablo dice creciendo en la obra del Señor siempre, está pensando en esto. Está pensando en personas apasionadas que están diciendo cómo hago mejor lo que estoy haciendo y cómo lo desarrollo más, cómo lo extiendo más. No pueden faltar los perritos en las iglesias, ¿eh? Desde chiquito ahí con mi papá en Fundación de Iglesia tenemos cada historia de los perritos. Bueno. Ahí les leo algunos versículos rapidito que están ahí en el Nuevo Testamento que van en esta misma dirección. En Efesios 2:10, que es un pasaje muy conocido, recuerdan que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un propósito de Dios para mi salvación. Hay cosas específicas que Dios quiere hacer y usar mi vida. Y entonces Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 3, que Él no lo alcanzó ya, sino que se estira por ver si logra asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Pablo dice, yo no quiero dejar una sola de estas obras sin hacer. No quiero perder una sola oportunidad. Todo lo que Cristo tenía para mí, lo quiero hacer. Y para eso se esfuerza. Hay un propósito de mi salvación. Dios tiene estas obras que Él quiere que yo ande. Entonces, ahí en 1 Corintios 16 también, Pablo habla de Timoteo con estas palabras. Dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo te está diciendo que hagas esto, que hagas la obra del Señor y que la hagas completamente, que no la dejes a medias, que termines todo lo que Dios te dio para hacer, que no dejes ni una obra. Y él dice, esto es lo que yo procuro. Yo y Timoteo estamos haciendo la obra del Señor. En Tito 2:14, Pablo también dice que fuimos salvados y la gracia está obrando en nosotros
Porque Dios quiere tener para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Me gusta ese término, celoso de buenas obras. Significa que el pueblo de Dios tiene que estar apasionado por la acción. El pueblo de Dios no debe ser perezoso, no debe ser mediocre, tiene que ser un pueblo apasionado, celoso por todas las obras que Dios preparó para que andemos en ellas, todas las buenas obras que podamos hacer. Y de nuevo, ¿de dónde surge esto? De nuestra convicción en cuanto a la doctrina de la resurrección. Esta vida es pasajera. Nuestra esperanza es segura. El Señor va a recompensar la tarea. Y estamos haciéndolo para Él. Entonces, celosos por buenas obras. Ahí en Filipenses 2:30, Pablo habla de un mensajero que había enviado a la iglesia de Filipos a traer un donativo para él. Y está describiéndolo de esta manera. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mira, si vos imaginás a alguien que es demasiado radical, tal vez podría ser este hombre. Imagínate ver a una persona que está tan comprometida con la obra del Señor, tan dedicada, que vos decís, va a morir joven esta persona. Porque está tan enfocado, ¿no es cierto? Y está dedicándose tanto, está viviendo tanta dificultad, que su cuerpo está siendo golpeado, destruido, va a morir. Entonces alguien sabio y prudente podría decir, tenés que regular eso, porque estás siendo demasiado extremo, demasiado exagerado con tu servicio a Cristo. Y Pablo habla de uno que estuvo a punto de morir por la obra del Señor y lo agarra y lo pone como ejemplo para la iglesia de Filipos. A estos hombres ustedes tienen que honrar. Así es como se vive la vida espiritual. Ojalá todos los creyentes vivieran como ellos. Claro, uno tiene que cuidar su cuerpo, sin duda. No somos máquinas, tenemos que dormir, tenemos que comer. Pero la obra del Señor te va a consumir y eso está bien. Está bien desgastarte. Está bien consumirte para Cristo. Por la obra del Señor, estas personas lo dieron todo y Pablo está ahí también haciéndolo. Él es un hombre consagrado. Y bueno, pone ahí al final, siempre, todo momento, continuo y perpetuamente. O sea, sin pausa durante toda tu vida. O sea, esto no es una cuestión de un viaje misionero. Fuimos una semana y ahí nos enfocamos en servir al Señor. No es una cuestión de unas horas en la semana en donde vamos a la iglesia y hacemos algo para Cristo y el resto nos dedicamos a nuestros propios negocios. No, la obra del Señor es la pasión de nuestra vida. Nuestros negocios están enfocados en la obra del Señor. Nuestra vida familiar está enfocada en la obra del Señor. Todo está enfocado en eso, porque todo en este mundo pasa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre, siempre, en todo momento, durante toda nuestra vida. Así que ocupados en una misión con valor eterno, en primer lugar dijimos manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. Tercer lugar, recordando siempre lo que se nos ha prometido. Recordando siempre lo que se nos ha prometido. Mientras nos estamos gastando para Cristo, hay algo que está ahí en el fondo de nuestra mente. Hay un pensamiento que nos está motivando continuamente. Hay una verdad que nos llena de expectativa y entusiasmo, y es la que dice ahí al final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo no minimiza el hecho de que vivir para Cristo requiere trabajo. La palabra que usa acá Pablo es una palabra que en su contexto requería desgaste y esfuerzo físico. Entonces el trabajo, la palabrita que acá se está usando, tiene que ver con un esfuerzo extenuante, desgastante. Es como la persona que estaba en el campo en aquel tiempo, abajo del rayo del sol, levantando cargas pesadas, transpirando. Él está trabajando, es esta palabra. Y él está hablando del ministerio de esta manera. El ministerio es trabajo. Tal vez
Es un trabajo que requiere otras cualidades. Es un trabajo que requiere luchar contra el pecado al lado de un hermano que está confundido y siendo arrastrado por el enemigo. Y el trabajo que va a requerir son largas horas de lucha, de carga en tu corazón, de oración por él, de consejería. Es trabajo. No estás abajo del rayo del sol, pero estás desgastado. Después que terminás eso y volvés a tu casa, sentís como si hubieses trabajado 10 horas abajo del sol. Porque te consume, te carga. Es difícil. Y Pablo habla del ministerio de esta manera. El ministerio no se hace de manera casual, no se hace con el tiempo y las fuerzas que me sobran. Va a requerir mucho de nosotros. La vida espiritual, nuestra vida de santificación y el servicio a otros. Y dice el trabajo del creyente. Pablo habla de su propio trabajo y te voy a leer un párrafo en donde él describe cómo es su ministerio y cómo es su trabajo. Está en 2 Corintios 11, 23 y vamos a leer hasta el versículo 29. Ahí miren, en 2 Corintios 11, 23, Pablo describe el trabajo, la ardua tarea del ministerio. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. O sea, Pablo va a hablar como alguien que está fuera de sí, porque nadie debería estar hablando de sus propias actividades, ¿no? Como Pablo no debería estar diciendo esto de sí mismo. Pero Pablo lo va a hacer porque los corintios necesitan escuchar cómo se ve un verdadero siervo de Cristo. Entonces, como loco, como si estuvieras loco lo hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿A quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo describe ahí, este es el trabajo. Así es como se ve la vida. Mira, para muchos, pensar en cómo me gustaría vivir esta vida tiene que ver con esto. ¿Cómo puedo estudiar una carrera en la que pueda ganar mucho dinero en el futuro sin trabajar tanto y disfrutar de esta vida lo más posible? Ese sería lo ideal, ¿no? Y enfrente a eso, lo que Pablo le pone al creyente como aspiración es algo totalmente distinto. ¿Sabes lo que tenés que aspirar en tu vida? Desgastarte con esfuerzo extenuante durante toda tu vida, sin pausa, hasta el final, por la causa de Cristo. El trabajo en el Señor. Acá la expresión en el Señor ya no es del Señor, sino es el concepto de en el ámbito del Señor. Ya no es solamente que el Señor me dio esta tarea para hacer, sino que yo estoy haciendo estas tareas en el poder de Cristo, con la presencia de Cristo, con Cristo al lado mío, haciendo esta tarea que me da fuerzas que yo no tendría para hacerlas. Entonces, vuestro trabajo en el Señor, está describiendo acá, y termina con esto, no es en vano. Si la vida va a ser una vida de esfuerzo, si la vida va a ser una vida de sacrificio, si en esta vida el Señor te llama a darlo todo, a esforzarte hasta el final, a correr tu carrera, pero eso no va a durar para siempre. Un día el trabajo va a terminar. Y toda esa vida de trabajo va a llegar a su fin y va a llegar el día de la recompensa. Y de ahí en adelante, el gozo del fruto de ese trabajo que se hizo durante este tiempo. Vos tenés que pensar en tu vida, en toda tu vida, desde que conoces al Señor hasta tu muerte, como un día de trabajo. Durante ese tiempo, mientras estás trabajando, vos te esforzás con todo.
Ya va a llegar el día, el momento en donde terminás, te relajás, comés, disfrutás con tu familia, pero ahora estás trabajando. Toda esta vida es el día de trabajo. Toda esta vida es el esfuerzo, pero termina ese trabajo. Y cuando termine, esta es la promesa, ese trabajo no es en vano. O sea, no fue por nada. No es hueco y vacío. Y estoy pensando acá en lo que arranqué diciendo en la predicación. ¿Se acuerdan cuando Salomón decía, todo es vanidad? El trabajo en esta vida, si no es hecho en el Señor y no es hecha la obra del Señor, todo es vano. Fue mucho esfuerzo. Sí, terminaste tu carrera, sí, construiste tu casa, sí, construiste tu empresa. No sirve de nada. Es todo hueco, es vano. Lo único que sirve en esta vida es la obra del Señor, en el Señor. Eso no es en vano. Y esto está refiriéndose a las recompensas eternas. Se está refiriendo a ese día de nuestro encuentro con el Señor en donde Cristo nos reciba y diga, bien, buen siervo y fiel. Hiciste lo que te di para hacer. Ahora terminó el trabajo. Entra al reino, al reposo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no podemos llegar a imaginar cómo van a ser todas esas recompensas. Solo quiero decir, vale la pena. Nada de este mundo se compara con lo que Cristo prometió a los que le aman. Lo que ojo no vio ni ha subido en corazón de hombre son las cosas que Dios ha prometido para los que le aman. Y ese es ahí donde tiene que estar nuestra mirada todo el tiempo. Esto es verdad para la mamá que está haciendo el trabajo de la crianza arduo. Y sería fácil hacer un trabajo de crianza perezoso o simplemente funcional, pero no fiel. Y vos decís, ¿por qué forzarme esa milla extra para ayudar a mis hijos a conocer más del Señor? ¿Por qué forzarme esa milla extra para guiar a mis hijos a madurar y a crecer en todas las áreas de su vida para prepararles, para que ellos sean útiles para el Señor? ¿Por qué forzarme esa milla extra para luchar contra mi pecado y no dejarme llevar por mis emociones y ser un modelo de virtud en mi hogar? ¿Por qué? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Si eso es lo que el Señor te dio para hacer, eso es lo que el Señor va a recompensar. Cualquier cosa que el Señor, como este muchacho de nuestra iglesia que manejaba un taxi, el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos tiene que ser un acto de adoración y tiene que ser visto como una tarea dada por Cristo. Si es arreglar zapatos, si es vender en la feria, sea lo que sea, para el Señor, en el Señor, buscando el reino de Cristo, con excelencia, creciendo siempre, estirándome por el avance de la obra de Cristo. Y al final, la recompensa eterna. Así que tenemos razones, hermanos, para estar animados, para entender esta vida tiene mucho valor, no por las cosas que puede ofrecer, sino porque a través del servicio a Cristo en esta vida vamos a poder ganar ese premio eterno. Y tenemos que esforzarnos, tenemos que hacerlo, tenemos que guardar nuestro corazón, estar pendientes de los peligros, las distracciones de este mundo, no dejarnos arrastrar por nada y que por la gracia del Señor podamos terminar bien nuestra carrera. Oramos.